Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. La crisis que comenzó a finales de septiembre, el día 27 exactamente, entre Azerbaiyán y Armenia, a cuenta del territorio de Nagorno-Karabaj, no ha hecho más que intensificarse en los últimos días, a lo largo de la última semana. El gobierno azerí se ha propuesto recuperar el enclave que oficialmente forma parte de su territorio, pero que desde la implosión de la Unión Soviética hace ya 30 años conforma una república independiente pero sin reconocimiento internacional, pero con el apoyo decidido de Armenia, porque la población de Nagorno-Karabaj es de mayoría prácticamente todos los habitantes del lugar hoy por hoy son armenios. A lo largo de las 3 últimas décadas el conflicto no ha conocido reposo. Tras el alto el fuego de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, que fue en el año 1994, se han registrado enfrentamientos en la zona, algunos incluso de cierta envergadura, como los de 2016, cuando el ejército armenio repelió con éxito la incursión azerí. Esta vez parece que la cosa va algo más en serio. Los azeríes se han propuesto hacerse con la capital de Nagorno-Karabaj, que es una ciudad pequeñita de unos 50.000 habitantes llamada Stepanakert, para eliminar así el foco de resistencia. Dentro de Nagorno-Karabaj, de cualquier manera, aparte de Stepanakert, hay unos 150.000 habitantes, todos, como he dicho antes, de etnia armenia, de etnia y de habla armenia. La reacción internacional ha sido lenta y la verdad es que no muy decidida. El mundo tiene otros problemas de los que preocuparse en estos momentos, pero vamos, la condena es unánime, tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea, Estados Unidos, por supuesto, han condenado la invasión, aunque no es propiamente una invasión, ya que en principio, con el derecho internacional en la mano, los azeríes están entrando en su propio territorio, con la excepción de Turquía, que ha decidido apoyar a Azerbaiyán de un modo más o menos visible. Putin, por de pronto, se mantiene a la espera y se mantendrá a la espera hasta que él decida, porque este asunto de Nagorno-Karabaj depende enteramente de él. La existencia o la pervivencia de Nagorno-Karabaj o del Nagorno-Karabaj actual depende exclusivamente de lo que decida Vladimir Putin. Para entender el conflicto de Nagorno-Karabaj, primero hay que situarlo en el mapa. Nagorno-Karabaj se encuentra en el Cáucaso, que es esa cordillera tan grande que va del Mar Negro al Mar Caspio, y cuando digo grande es bastante grande, tiene como 1.200 kilómetros de extremo a extremo y sobre todo es muy alta. A veces pensamos en el occidente europeo que la montaña más alta de Europa es el Mont Blanc, que está entre Francia y Italia, pero no, la montaña más alta de Europa está precisamente en el Cáucaso, se llama Elbrus y tiene pues algo así como 5.500 metros, una auténtica barbaridad si lo comparamos con las cimas que podemos encontrar en los Pirineos, en los Alpes, en los Cárpatos, etcétera. Bien, además de esto tiene varias montañas que miden, pues eso, están por encima de los 4 o los 5.000 metros. En fin, que es una frontera natural bastante clara desde la antigüedad entre Europa y Asia. La frontera europea por el sur es esencialmente la cordillera del Cáucaso. Bien, pues en esta cordillera conviven 4 países, está Rusia al norte, Georgia y Armenia y Azerbaiyán. Los estamos viendo ahora mismo en un mapa que os he puesto, ya sabéis, lo tenéis en YouTube, bueno, en YouTube lo estáis viendo en estos momentos, y si queréis verlo y escucháis este programa a través de iVoox, no tenéis más que ir a la zona de comunidad y ahí encontraréis el mapa. Es un mapa que he capturado de Google Maps porque la verdad el servicio de mapas de Google está muy bien y es muy claro. Podéis ver Azerbaiyán, que es de los países del Cáucaso, quitando Rusia obviamente, el más grande de todos, a su lado está Armenia y justo encima está Georgia. Son países no muy grandes, tampoco especialmente ricos ni importantes, pero en cambio sí siempre dan mucho que hablar en las noticias. Cuando no hay un problema en Georgia, pues es en Armenia, y si no en Azerbaiyán, si no en Osetia, en fin, si no en Grozny, en Chechenia, que tampoco anda muy lejos. Vamos, que es una zona muy rica en conflictos porque es muy rica en etnias y en pueblos distintos. Bien, como vemos, Armenia queda en el centro y queda sin acceso al mar. Lo que sí tiene es un lago bastante grande, pero vamos, no tiene acceso al mar. Es
uno de estos países que en inglés se llama landlocked y no tiene acceso ni al Caspio ni al Negro. El caso del Mar Caspio es un mar interior, aunque sí puede tener salida a los grandes océanos a través del río Volga. Tienen que pasar, eso sí, por Rusia, salen por el Volga, a partir de ahí un canal un poquitín más al norte que lo une las aguas del Volga con las del Don, y de ahí ya salen al Mar de Azov y el Mar Negro, el Mediterráneo, etcétera. Vamos, que para ir del Caspio hasta el Océano Atlántico es un viaje de semanas, pero aún así se puede decir que acceso a los grandes océanos, al menos algún cierto tipo de buques, pueden llegar a tener. Armenia ni siquiera tiene eso, está completamente cerrada, no tiene acceso a ninguna costa. Sus accesos a la costa los hacen vía Georgia, porque con Turquía y con Azerbaiyán se llevan bastante mal. Tienen una relación pésima, cuando no inexistente. Bueno, en el caso de Turquía, las fronteras están cerradas desde prácticamente siempre, porque las relaciones entre Turquía y Armenia, pues después de aquello del genocidio armenio, de la Primera Guerra Mundial, pues son muy malas. Bien, en el caso de Azerbaiyán vemos que es algo más grande, que está pegada en el Mar Caspio, y bueno, no parece así tan complicado. Hay zonas de Europa donde hay más países en menos espacio, porque miremos el Benelux, por ejemplo, o ciertas zonas del este de Europa, donde está Hungría, Eslovaquia, la República Checa, además, pues se ven muchos países en poco espacio. En este caso, el mapa es un poco engañoso. Es decir, si nos acercamos a la zona en conflicto ahora mismo, digo a la zona en conflicto porque es que dentro del Cáucaso suele haber conflictos, como os decía antes, de manera bastante habitual. Es decir, la zona fronteriza entre Azerbaiyán y Armenia, veremos que aparece una región coloreada en verde. En este mapa os estoy poniendo otro mapa, más hemos acercado el zoom para que lo podamos ver con mucha claridad. Bien, lo que está coloreado en verde es lo que se conoce como Nagorno-Karabaj. Es una zona de Azerbaiyán, pertenece, a Azerbaiyán, forma parte del territorio de Azerbaiyán, pero está poblada por armenios. Si vemos en el mapa, lo miramos con más detalle, o fijamente por lo menos, veremos que esa zona, coloreada en verde, aunque parezca muy grande, no lo es pequeñita, viene a tener unos 4.000 kilómetros cuadrados, son dos países pequeños, tanto Armenia como Azerbaiyán, pero 4.000 kilómetros cuadrados es muy poquito. Para que os hagáis es menos de la mitad que la Comunidad Foral de Navarra, para que nos hagamos una idea del tamaño, y además está en una zona muy montañosa, toda esa parte ya en pleno Cáucaso. Si os fijáis, está separada de Armenia por un pasillo, el pasillo de Lachin, que es ese pueblecito que está ahí, la franja de Lachin, a través de la cual pues los nagorneses pasan a Armenia y los armenios pasan a Nagorno-Karabaj. Bien, esto es el mapa como estaba hasta hace un mes, o hasta hace menos, hasta hace semana y media. Era más o menos estable, siempre ha habido problemas fronterizos ahí desde los años 90, pero no una guerra abierta como la que ha empezado hace solo, pues eso, una semana, el día 27 de septiembre. Bien, el problema es un problema enquistado. Lo que hay armenios dentro de otro país, de un país vecino, pues es algo que los azeríes siempre han llevado mal. Mientras existió la URSS, y la URSS existió hasta 1991, no hubo problemas, por una razón fácil de explicar. Todos, tanto los armenios como los georgianos o los azerbaiyanos, eran soviéticos y por lo tanto pues no tenían razón ninguna mantenían su idioma, etcétera, pero no tenían razón ninguna para pelearse. Fue al desaparecer la URSS cuando surgió el problema, y surgió obviamente con el problema en la guerra. Esa región, llamada Nagorno-Karabaj, se incendió pues poco después de la desaparición de la URSS. De hecho, se incendió incluso antes. La República de Nagorno-Karabaj, de Artsakh, que la llaman allí, se proclamó antes de que la URSS implosionase ya definitivamente, o al menos formalmente, en las Navidades de 1991. Nagorno-Karabaj significa, según he podido comprobar, Alto Karabaj, lo cual es bastante descriptivo porque la zona, como os decía, es muy montañosa. Pero lo que hizo Nagorno-Karabaj o los armenios de allí fue declararse en rebeldía, porque no querían formar parte de la República de Azerbaiyán, de la recién nacida República de Azerbaiyán. Su intención era unirse a Armenia, pero claro, eso no estaba contemplado, y además Armenia quería evitar una guerra abierta por una región que en principio no le pertenecía. Eso sí, los armenios, el gobierno armenio, que también acababa de nacer como república, apoyaron de palabra y de obra a sus paisanos de Nagorno-Karabaj para que resistiesen a los azeríes. Al ser una zona montañosa, es una zona difícil para conquistar y sobre todo para retener. La cuestión es que estalló una guerra que duró unos cuantos años, aunque, bueno, al final no se resolvió nada sustantivo porque los dos países estaban muy débiles en aquel momento.
Aunque los vemos juntitos en este mapa, y están dos países pequeños, muy cercanos, la verdad es que azeríes y armenios no se parecen mucho, de hecho no se parecen en casi nada. Hablan lenguas muy distintas, emplean diferentes alfabetos y profesan religiones también diferentes. Los armenios son cristianos, de la iglesia cristiana armenia, lógicamente no son ni católicos ni protestantes, y los azeríes son musulmanes. El armenio es una lengua indoeuropea, de origen indoeuropeo, con alfabeto propio, un alfabeto además muy antiguo, tiene como 2500 años de antigüedad, mientras que el azerí es un idioma túrquico que en Azerbaiyán emplea el alfabeto latino, como en Turquía. En Rusia, los azeríes que hay en la zona de Rusia emplean el cirílico, y los que viven al sur, en Irán, emplean el alfabeto arábigo. Bueno, variantes de estos alfabetos adaptadas a la lengua azerí, que es parecida, muy parecida, a la lengua turca. Por lo demás, Azerbaiyán, como vemos, es algo más grande, tiene 80.000 kilómetros cuadrados frente a 30.000 kilómetros cuadrados que tiene Armenia, y sobre todo está bastante más poblada. Azerbaiyán tiene 10 millones de habitantes frente a los 3 millones de habitantes que tiene Armenia. Al colapsar la Unión Soviética, ambas repúblicas estaban igualmente empobrecidas, como les pasó a todas las exrepúblicas soviéticas. Salieron de aquella experiencia histórica completamente baldadas y no estaban para meterse en muchos problemas. Vamos, que tanto los azeríes del año 91-92, como los armenios, como los georgianos, como los rusos, estaban pasando hambre y frío en invierno. Por lo tanto, esto de meterse en guerras, pues era un problema añadido que simplemente no se podían permitir. Es decir, Azerbaiyán intentó retomar Nagorno-Karabaj hasta que en el año 94 pues tiró la toalla, porque no podía sostener el esfuerzo de guerra contra los armenios, que en aquel momento se encontraban apoyados por Rusia, y simplemente lo que hicieron fue dejarlo estar. Hoy las cosas han cambiado bastante, muchísimo de hecho, en esta zona. Ambos países han mejorado. De hecho, Azerbaiyán es un país muy distinto, el de hoy, el del año 2020, al que era en 1991. Azerbaiyán ha mejorado en todos los órdenes, pues gracias a varias cosas, a un combinado de cosas. Al petróleo, la costa del Mar Caspio es muy rica en petróleo, lo es desde hace más de 100 años, es decir, el imperio ruso ya extraía petróleo de las aguas del Caspio, de las costas del Caspio, los soviéticos por supuesto. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial una de las obsesiones de Hitler fue llegar hasta el Caspio, mandar un ejército, llegó a llevar algunos exploradores hasta el Cáucaso, pero nunca llegaron a conquistar Bakú. Y era la obsesión de Hitler para proveerse de petróleo propio, cosa que no tenía en el centro de Europa ni en otras zonas conquistadas. Así que, como vemos, el sino de Azerbaiyán es desde bastante lejos en el tiempo, viene unido al del petróleo y al del gas. Para el gas lo sacan de ahí y lo llevan hasta el Mediterráneo, hasta Rusia. Hasta el Mediterráneo lo que hacen es que lo sacan de Azerbaiyán, lo pasan por Georgia y lo sacan ya al Mediterráneo por Turquía. Esquivan de cualquier manera estos gasoductos y estos oleoductos a Armenia, porque las relaciones entre ambos gobiernos, como os decía antes, son muy malas. Bien, pues gracias al petróleo, al gas y también a una legislación que favorece la inversión extranjera, Azerbaiyán ha crecido mucho en los últimos 20 años, 25 años, desde que se terminaron los conflictos postsoviéticos. Su renta per cápita es de unos 18 o 19 mil dólares, vamos, más o menos lo mismo por ponerlo en perspectiva a la que tiene Argentina. Armenia también ha mejorado. En los últimos 30 años se ha esforzado en abrir su economía, pero claro, no tiene las ventajas que tiene Azerbaiyán. No tiene acceso al mar, eso para empezar, y tampoco tiene recursos naturales como el gas o el petróleo. Su renta per cápita a día de hoy es de unos 12 mil dólares, que es más o menos lo mismo que Ecuador o Paraguay. De cualquier modo, los enfrentamientos en esa zona no han dejado de producirse desde el final del alto el fuego, esto fue en 1994. Para los azeríes, Nagorno-Karabaj es una espina clavada desde el nacimiento del país. Estamos hablando de una región pequeñita y montañosa, pero de cierto tamaño. Es decir, cada vez que un azerí ve un mapa de su país, sabe que una parte del país no está controlada por su gobierno, que está habitada por lo que ellos consideran extranjeros, a pesar de que los armenios han vivido allí desde siempre. De hecho, si buscáis fotos de Nagorno-Karabaj, veréis iglesias armenias de hace muchos siglos, pero bueno, habían convivido allí comunidades sin demasiados problemas hasta que
Y bueno, pues el nacionalismo, como siempre, termina enredando en todo y hace que las comunidades humanas sean incapaces de convivir unas con otras. El hecho es que hoy Nagorno-Karabaj es 100% armenio, eso sí, en el pasado no fue así, pero hoy es 100% armenio. Y claro, lo ven una parte de su país invadida, que está invadida desde hace 30 años y, bien, pues lo consideran poco menos que un insulto. A pesar de que la región se independizó en los años 90, esta región de Nagorno-Karabaj, bajo el nombre, como os decía, de República de Artsaj, lo cierto es que se trata de un estado satélite de Armenia. La República de Artsaj no está reconocida por ningún país en el mundo, ninguno, cero, no hay, creo que ni por Armenia, vamos, reconocimiento oficial, quiero decir. No encontraréis embajadas de Artsaj por ahí por el mundo. Los armenios la reconocen, pero la reconocen de facto, no de jure, y lo mismo pues se puede decir de otras partes. Vamos, en el resto del mundo, si os soy sincero, la República de Artsaj directamente no se sabe ni de su existencia. Evidentemente en Turquía sí, o en Rusia, o en Irán, pero no en España. Desde luego, muy pocos españoles podrían decir que colocar en el mapa la República de Artsaj. Y digo españoles, como digo, estadounidenses, argentinos o peruanos. Es una de estas excepciones geográficas extrañas propias del colapso del Imperio Soviético. Bueno, lo cierto es que, a pesar de todo, y que es una especie de estado fantasma, pero existe como estado y tiene organización, bandera, escudo, gobierno, etcétera. Es un estado satélite de Armenia, lo cual tampoco es extraño, porque sus 150.000 habitantes son armenios. Hasta 1991 el 20% de la población era azerí, en esa manchita verde que os he enseñado antes en el mapa. Pero tras el alto al fuego de aquel año, los azeríes fueron expulsados, algunos se fueron por su propio pie y otros directamente fueron invitados a irse. Se practicó en cierta medida una limpieza étnica que fue denunciada en su momento, pero bueno, era una parte minoritaria de la población que tampoco armaron mucho escándalo y que además pues tenían a Azerbaiyán al lado, de ahí que la cosa pues tampoco ocupase mucho espacio en los informativos. Salieron de ahí, ya digo, no fueron muchos, pero bueno, eso ha creado entre los azeríes cierto espíritu irredento de una patria perdida, algo que hay que recuperar cuanto antes y devolver a la fuerza, devolverle el equilibrio. Esto es, a poco que se mire cómo se está viviendo esto en Azerbaiyán a través de su prensa o de su propaganda, podemos ver que se lo toman como algo muy en serio. Azerbaiyán lo que ha hecho durante los últimos 30 años es emplear una parte de la riqueza que ha ido generando el país. Ha sido bastante en comparación con el estado en que se encontraba este país en el año 1991, pues ha empleado una parte de esa riqueza en, bueno, dotar al país de mejores infraestructuras, permitir que los azeríes puedan comer 3 veces al día, que la capital, que Bakú, se haya convertido en una ciudad moderna y no en una especie de pozo de petróleo semiabandonado y arruinado como estaba en 1991, y una parte se ha ido a mejorar el ejército, a equiparlo mejor y a dotarlo de armas modernas, que algunas las hemos visto en los informativos estos días, como drones, helicópteros de última generación, es decir, lo último en el arte de hacer la guerra. Ha hecho también un esfuerzo en mejorar su imagen internacional, y esto es algo que cualquier persona medianamente observadora se habrá dado cuenta, especialmente a lo largo de los últimos 10 años. El presidente de Azerbaiyán, un tipo que se llama Ilham Aliyev, es presidente desde hace casi 20 años, desde el año 2003, pues un tipo que ha fortalecido las relaciones con Occidente, con Estados Unidos, también con la Unión Europea, pues ha llegado a firmar acuerdos con Francia, con acuerdos comerciales, es decir, se ha buscado hacerse un espacio serio entre el concierto de las naciones, y todo sin abandonar nunca su relación privilegiada con Rusia. Ha llevado a cabo también campañas de marketing, patrocinando equipos de fútbol, bueno, como el Atlético de Madrid. Cualquier español que esté escuchando lo sabrá. Ahora no lo patrocina, pero en el pasado sí que lo patrocinó bastante tiempo. Recuerdo que muchos veían eso de, pues, aparecía un logotipo del turismo de Azerbaiyán y la palabra Azerbaiyán encima de las camisetas de los jugadores. Claro, muchos no sabían muy bien qué vendía esa empresa. Bueno, ¿qué está vendiendo el Atleti ahora? ¿Qué es eso de Azerbaiyán? Bueno, ponía ni siquiera Azerbaiyán con Y, ponía Azerbaiyán. Entonces la gente lo miraba y no sabía muy bien. Bueno, el hecho es que mediante estas campañas de publicidad ha conseguido hacerse al menos un nombre que al menos se le conozca, ¿no? También ha tratado de devolver a Bakú, a la capital, el estatus de ciudad cosmopolita que un día tuvo a principios del siglo XX, en la que, bueno, un lugar donde hacer negocios y
Han construido rascacielos por todas partes, también como destino turístico. Han abierto hoteles y centros comerciales para atraer a turistas de Europa. Si miramos el aspecto de Bakú en 1991 y vemos el de ahora, pues han llenado de rascacielos de estos de diseño, tipo los que hacen en Dubái y en estas ciudades del Golfo Pérsico. Bakú tiene además un clima muy agradable, es cálido, apenas llueve, vamos, que se parece al del sur de California. Pero sobre quien realmente se apoya a Aliyev no es sobre ni la Unión Europea ni Estados Unidos, es sobre Turquía, que es un país hermano. Turquía y Azerbaiyán hablan, no es exactamente la misma lengua, pero se parece bastante. A mí en alguna ocasión me han dicho que un turco y un azerbo y un azerí pueden hablar cada uno su lengua sin necesidad de intérprete, un poco lo que nos pasa a los portugueses y a los hispanohablantes, que a poco que pongamos algo de oído y hablemos no muy deprisa, nos entendemos sin problemas, y luego que ambos son musulmanes. La alianza turco-azerí tiene además motivos estratégicos, aparte de los étnicos o los culturales. Armenia se encuentra entre ambos países, como hemos visto antes en el mapa, clavada casi como una aguja. Los gobiernos turcos tradicionalmente han evitado problemas en esa zona. Durante el último siglo, Turquía se ha orientado hacia Europa. La prioridad estratégica suya siempre fue Occidente y no Oriente. Su frontera oriental la tenían medio olvidada hasta los últimos años. Además, en esa zona había un mal recuerdo. Como os comentaba al principio, pues han evitado meterse en problemas con los armenios en buena medida por el genocidio de la Primera Guerra Mundial, que fue del año 15 al año 17. Pero claro, la Turquía de hoy no es la de 1990, ni la de 1960. Hoy es un país inflamado de nacionalismo que quiere saldar cuentas con su pasado. Esto es algo que hemos podido comprobar esta última semana. No ha habido que esforzarse mucho. Mientras todo el mundo pedía, por favor, el final de los combates y la desescalada, veíamos a la Unión Europea, incluso a Rusia, por supuesto, Estados Unidos, la ONU, diciendo que, caray, que dejasen de matarse. Bien, mientras eso sucedía, Erdogan animaba públicamente a los azeríes a que no cejasen en su empeño y a que mantuviesen su actitud, es decir, que siguiesen bombardeando Nagorno-Karabaj. Ya de ahí, eso fue lo primero que dijo, y de ahí ya pasó a ofrecerse a ayudar en lo que fuese menester. Se habla incluso del envío de mercenarios sirios a la zona para ponerse al lado de los azeríes. De esto he podido ver a través de internet algunas imágenes con unos pickups que iban con unos al estilo Siria, ¿no? Unas metralletas encima. Lo que pasa es que no sé si son imágenes ciertas o simplemente es pura intoxicación de esta tan habitual en las redes, así que no le doy ni crédito ni descrédito. Simplemente desconfío porque me faltan fuentes. Pero bueno, el hecho es que esto, y para esto sí hay fuentes, sí que Erdogan ha apoyado, ya ha dicho que va a ayudar en lo que sea necesario, que le va a enviar drones, que va a fortalecer el ejército de Azerbaiyán. Bien, pues en este punto, el conflicto que como hemos visto hasta ahora es un conflicto muy localizado y enquistado desde hace 3 décadas, y bueno, y con el que más o menos se había aprendido a convivir en el Cáucaso, de los muchos que hay en esa zona, pues en este punto el conflicto se internacionaliza. Si Turquía interviene abiertamente, Rusia se verá obligada a hacer lo propio. Los mandatarios rusos consideran el Cáucaso algo así como su patio trasero y no consienten que nadie enrede en él, que nadie se meta ahí. A azeríes y armenios los tratan como, pues algo así como niños que se pelean de tanto en tanto en el recreo. Cuando ya la cosa se pone seria, Putin llama a capítulo a los presidentes de Armenia y de Azerbaiyán y les lee la cartilla. Les dice que ya está bien y que hasta la próxima pelea que cada uno a su habitación. En ocasiones incluso celebra cumbres en las que hasta la puesta en escena es la del padre riñendo a los niños. Bueno, os estoy mostrando una fotografía de la que aparecen los tres. Esta es de una de estas cumbres en el año 2018. Se ve a Ilham Aliyev a la izquierda y al presidente de Armenia, que este es el anterior del que está ahora, es Sargsyan, a la derecha. Y luego está en el centro Putin, con cara de pocos amigos, mediando entre ambos. En resumen, que se peleen no le preocupa tanto, digamos que forma parte del paisaje en el Cáucaso. Lo que le molesta a Putin es que se metan terceros. En este caso, un tercero que tiene agenda propia y que se ha constituido como un contrapoder en la zona. Rusos y turcos en los últimos años ya han chocado en Libia y sobre todo en Siria, apoyando bandos diferentes.
Sí que el asunto de Nagorno-Karabaj no se decidirá en Bakú, tampoco en Ereván, que es la capital de Armenia, ni siquiera en Ankara. Como en el año 1994, la última palabra se dirá en Moscú. Lo que no sabemos es cuándo Putin se decidirá a pronunciarla. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Maite, que nos envía una noticia mierder muy interesante. Hola Fernando, me animo a mandarte mi primer audio y para romper el hielo voy a leer una de las numerosas restricciones que están imponiendo en la ciudad de Ourense. Sí, no solo hay restricciones en Madrid, y para que veas lo duras que están las cosas allí, paso a leerte literalmente. En el municipio de Ourense están prohibidas las reuniones de personas sin vida en cualquier espacio, interior y exterior, y se mantienen en el barrio de Ocouto restricciones al consumo dentro de bares y cafeterías. Ya ves, ni largándote de este mundo te libras de las prohibiciones. Un saludo a todos. Pues sí, Maite, lo he visto y me he reído, por supuesto. Es un comunicado de la Xunta que, bueno, va dirigido a este mundo y al del más allá. Espero que para la Noche de Difuntos, que es dentro de poco, es a final de este mismo mes, lo relajen un poquito, porque así no va a haber quien celebre Halloween en condiciones. Eso sí, veo también en el comunicado que a los habitantes del barrio orensano de Ocouto les permiten a los vivos, eso sí, consumir en bares y restaurantes. Eso sí, algunas restricciones, pero bueno, algo es algo. En fin, vamos a seguir con Alejandro, que es un venezolano que vive en Montreal y que tiene una pregunta sobre las elecciones en Venezuela del próximo día 6 de diciembre. Soy venezolano, estuve escuchando tu contracrónica sobre las elecciones del 6 de diciembre que el chavismo pretende llevar adelante o que van a llevar adelante, porque ellos lo que dicen lo hacen. Y bueno, que obviamente los resultados les van a favorecer, sea que la gente les vote o no les vote, de cualquier manera ellos van a ganar esas elecciones. Ahora, mi pregunta va más que todo sobre cómo enfrentar esto, porque claro, la gente dice, sí, ok, la oposición está dividida, no hay un frente común para pelear contra ellos. Lo que pasa es que, claro, yo no pretendo excusar a la oposición, a mí me parece que han cometido demasiados errores, me parece que le han seguido el juego al gobierno y es lamentable, pues, porque al final es como si hubiese una incomprensión de contra quién están peleando y, y una incomprensión en cuál es la estrategia a seguir para hacerle frente a esta gente, ¿no? Pero mi pregunta va más sobre, desde el punto de vista estratégico, cómo hacerle frente a un adversario que pareciera que tuviese carta blanca para saltarse por encima cualquier ley, pisotear la Constitución todas las veces que quiera y sin embargo de esta acera o de la acera opositora, vamos a decirlo de esa forma, sí tenemos nosotros que cumplir con todos los requerimientos legales, con la Constitución en la mano, no salirnos de la línea constitucional, porque si no, sabes, somos unos golpistas o lo que sea. Es una desventaja demasiado grande o una ventaja que ellos tienen demasiado grande y que yo pienso que, no sé, yo la verdad yo no sé cómo, si yo me pongo desde el punto de vista de un planificador de una estrategia política para salir de esta gente, es extremadamente difícil hacer esto sin que haya un levantamiento popular o un golpe de Estado o algo por el estilo que, bueno, que desencadene una crisis interna del chavismo que, bueno, los haga salir de allí o una invasión militar de una potencia extranjera que simplemente los extermine. No sé, no veo otra forma de salir de esta gente. Entonces, por ahí va un poco mi pregunta. ¿Qué piensas tú que puede ser una estrategia viable en este tipo de casos, peleando contra un monstruo que tiene tantas herramientas a su favor y la oposición tanto en contra? Bueno, muchas gracias y saludos. Como comentaba el otro día, esto tiene difícil salida, Alejandro, porque haga lo que haga la oposición, va a perder, no hay más. Si decide no concurrir,
se quedará fuera de la Asamblea como sucedió hace 15 años. Si concurren, entrarán al capote que les ha mostrado el gobierno y quedarán en minoría en la Asamblea Nacional porque van a hacer trampas seguro, después además de haber regalado legitimidad al régimen. Como vemos, hay razones de peso para presentarse a las elecciones y para no hacerlo. Por eso la oposición se ha dividido y anda a la gresca por enésima vez. En cuanto a tu pregunta, que cómo lo veo yo, pues la verdad es que ya digo que es complicado. A corto plazo me parece que no hay salida. A medio plazo creo que lo único que podría hacerse es fracturar al chavismo y negociar con una parte del régimen, una especie de transición, una cosa así. Pero vamos, eso no será posible hasta que el régimen carezca de recursos para mantener a toda su clientela. En ese momento pues, se abrirá una ventana de oportunidad. Pero vamos, a estas alturas, si de algo podemos estar seguros, es de que el gobierno de Nicolás Maduro no caerá hasta que alguien dentro del propio régimen quiera tirarlo. Es decir, hasta que alguna de las facciones que conforman hoy ese régimen se revuelva contra él. Bien, seguimos con Paqui, que pregunta por la sentencia del caso Bankia, que salió la semana pasada, y su salida a bolsa. Hola, buenas tardes, Fernando. Lo primero, quería felicitarte por tu programa. Me llamo Paqui y te escucho desde hace relativamente poco tiempo. Lo cierto es que llegué a ti durante la pandemia y ya te has convertido en un habitual en mi vida. Bueno, yo hoy quería hablarte de la sentencia que salió hace unos días del caso Bankia. No sé qué pensarás tú al respecto, pero me da mucha rabia la manera en la que ciertos partidos políticos utilizan las sentencias que no les gustan para acusar a la justicia de no actuar justamente, ¿no? A ver, me explico, ¿no? Que es que el otro día, cuando salió la sentencia, escuché a Pablo Echenique decir que con la absolución del caso Bankia y la inhabilitación de Quim Torra podía dar la sensación a la ciudadanía de que la justicia no era igual para todos, ¿no? Claro, uno lo escucha así y sin ahondar más en el tema podría llegar a pensar lo mismo que Echenique, ¿no? Pero es que yo estoy segura de que Echenique ni se ha leído la sentencia del caso Bankia, ni siquiera se habrá leído el sumario del caso, sabe como mucho lo que ha salido en prensa y bueno, y no sé, ni siquiera se habrá leído mucho, la verdad. Pero es que me parece una gran irresponsabilidad por su parte que sin tener ni pajolera idea salga opinando y diciendo tales barbaridades, porque por esa misma razón yo no me atrevería a decir si una sentencia es justa o no si no conozco bien todos los detalles. Es más, en este caso, a mí lo que me parece escandaloso es que se hayan utilizado recursos públicos para incriminar a unas personas que, en principio, por lo que dice la sentencia, pues nunca hubo pruebas para incriminar. Esto es lo grave, ¿no? Nadie se pregunta por qué la Fiscalía acusa sin pruebas o cómo ni siquiera esto ha llegado a juicio, ¿no? Porque si esto es así, quiere decir que cualquier persona puede ser objeto de las más infames acusaciones y que le hagan pasar por un proceso judicial que dure años, en este caso han sido 8, si no recuerdo mal, y todo esto además sin tener la más mínima prueba acusatoria. Y bueno, y el hecho de politizarlo y que lo politicen de esa manera puede hacer que cierto sector de la población, pues no sé, se manifieste, salga a la calle por las sentencias que no les gustan, ¿no? Y me parece peligroso porque esta presión o estas manifestaciones puede hacer que luego se legisle por este tipo de presión, ¿no? De presión de grupo, de presión de los ignorantes, porque estoy segura de que tampoco los que salen a manifestarse se leen estas sentencias. O sea, he dicho la del caso Bankia, pero ha pasado más veces, ¿no? Y bueno, esto era de lo que quería hablar hoy y nada, me gustaría saber tu opinión al respecto. Un saludo y muchas gracias. Bueno, Paqui, creo que das demasiada importancia a lo que dice Echenique, que no es más que un agitador profesional y que por lo tanto emplea siempre argumentos torticeros, demagógicos y dirigidos a la parte más cerril de la militancia de Podemos. A ver, la sentencia que salió la semana pasada tiene más de 400 páginas. Leérsela ya es un dolor, pero bueno, al menos uno como mínimo, si quiere opinar, se tiene que al menos que leer el resumen y el razonamiento de la sentencia. Y la verdad es que está bien razonada. Viene a decir que no existe prueba alguna de que los gestores de Bankia en aquel entonces falseasen la contabilidad de la entidad del banco en su salida a bolsa en el año 2011.
En aquel momento Bankia presentó, para salir a bolsa, presentó el preceptivo folleto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, y solicitó el aval del Banco de España. Estaba presidido en aquella época por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más conocido como MAFO. Ya sabéis que esto de los acrónimos en temas económicos nos encantan. Bien, ninguno de los dos, ni la CNMV ni MAFO, puso pegas a este asunto, a pesar de que muchísimos analistas clamaban en el desierto, advirtiendo del riesgo de toda aquella operación. No, yo lo recuerdo perfectamente, porque el día que se estrenó Bankia en el parqué, yo estaba en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Estaba de cuerpo presente, vamos, cubriendo la noticia para el periódico en el que trabajaba en aquel entonces. Vamos, que vi con mis propios ojos cómo Rodrigo Rato hacía sonar la campana, con una sonrisa oreja a oreja. Estas fotos las podéis encontrar fácilmente con una búsqueda en Google. Fui allí para cubrir la noticia sin más ni más. No compré jamás una acción de Bankia ni se me hubiese pasado por la cabeza. A ver, en aquel momento a nadie le pareció mal, salvo unos pocos que se quejaban amargamente en blogs y poquito más. En aquel entonces, en 2011, las redes sociales no tenían la importancia que tienen hoy. Bankia era una hechura política fabricada con dos retales y más otros retalitos pequeños, pero los dos principales eran Caja Madrid y Bancaja. Dos cajas manejadas, que yo mejor diría chuleadas, por el Partido Popular. ¿Por qué nadie se quejaba? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué nadie dijo nada en aquel momento, cuando se estaba perpetrando el crimen? Bueno, pues porque por un lado la entidad regaba con publicidad a toda la prensa y por otro porque los socialistas tenían a sus muertos en el armario, a sus propios muertos en el armario, como Caja Castilla-La Mancha o Caixa Cataluña. La primera terminó en Liberbank y la segunda en BBVA, después de ser intervenidas por el Estado y de costar un dineral. Lo de Bankia simplemente fue algo más lejos, es decir, pensaron que por su tamaño podrían salvarla captando ahorro en bolsa. Para esto, claro, tenían que pasar por una serie de requisitos. Es decir, no podían hacerlo sin el consentimiento expreso de la CNMV y del Banco de España. Y eso es lo que presentaron en el juicio en la Audiencia Nacional. Vinieron a decir que ellos cumplieron con la ley escrupulosamente. Y eso es lo que ha observado el tribunal. A ver, la justicia no está para decidir sobre el bien o sobre el mal. Para eso están los moralistas. Justicia está para velar por el cumplimiento de la ley, nada más. Así que lo que salió el otro día de la Audiencia Nacional, ya digo, esas 400 y pico páginas están bien razonadas. ¿Que en sí Bankia como tal estuvo mal? Sí. ¿Que el politiqueo de las cajas y cómo las chulearon durante años y años políticos de los dos principales partidos? También estuvo mal. Pero es que un juez no está para emitir juicios de valor, no es su función. Está para decir o deliberar si una cosa está bien, está conforme a derecho, es decir, es legal o no es legal. Nada más, y lo que hizo Bankia en aquel momento era legal. Y eso es lo que presentaron. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del debate entre Trump y Biden. Los votantes estadounidenses no tienen que pensar de cara a las presidenciales de noviembre, tan solo votar por afinidad o intuición, pues no se les proporcionan argumentos sobre los que cavilar. Claro que la decisión no es fácil para los indecisos, porque las dos opciones son ambas lamentables. La cosa está entre el abuelo faltón y el abuelo algo oído. Donaldo trata en todo momento de trastabillar el discurso del impreciso José y en todo momento de desprestigiar a su actual presidente. Y así van las cosas de momento por el imperio, que tendrá en breve un presidente nuevo o prorrogado, pero que no tendrá un presidente serio, equilibrado y majestático. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy, día 6, y os emplazo, como siempre, a que regreséis por aquí mañana.